Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va en este tema de pandemia? Estamos ahorita empezando con la idea de, bueno, pues el día de hoy quiero presentarles a una persona que es muy importante en Europa. Es un escultor y, bueno, me ha dado el tiempo para platicar un ratito con él a pesar de la diferencia de horarios. Entonces, bueno, pues aquí son las 2:30. Estamos, pues la espera de que se conecte y les platico un poquito de él. Eh, pues es un doctor en Bellas Artes y aquí ya lo tengo conectado. Entonces, bueno, pues voy a agregarlo. Un segundito. A ver si logramos conectarnos con el maestro Jorge Egea. Qué gusto verte, Jorge. Hola, buenas noches en España a las 9:30 de la noche. Buenas tardes, Buenos ¿cómo días estás? para ustedes. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ha sido un día intenso. Sí. ¿Y eso por qué? Bueno, porque algunos compañeros ya saben que me dedico a la docencia del arte también en la universidad Sí, y este año está siendo un poco diferente para todo el mundo, ¿no? Con toda la pandemia, intentando que las cosas se hagan de la manera más natural posible, pero lógicamente pues todo está muy condicionado y bueno, en el ambiente, como seguramente se palpa también en las calles de México, ¿no? En el ambiente se nota que nada es igual como era el año pasado. nada, nada. De hecho, quería preguntarte, esa es una de mis preguntas un poquito al rato sobre el tema del arte y la pandemia, cómo lo vas a ver, pero bueno, me gustaría empezar primero que nada y ya entrar de lleno a platícanos un poquito de tu historia. O sea, yo sé que eres famosísimo. Bueno, no, no, no. Tampoco. Soy muy A ver, trabajador. Soy muy sí, trabajador. dime. Entonces, el que trabaja mucho, pues al final, aunque sea por pesado, acaba apareciendo que hace muchas cosas. Pues me preguntas sobre todo sobre un ¿Cómo poquito inicias? mi No, historia. claro. Pues mira, yo quería ser artista desde pequeño. La verdad es que nunca me imaginé haciendo otra cosa. Nunca pensé que sería escultor, también debo decirlo. Ok, Yo pensaba, cuando tenía 8 o 10 años, me fascinaban, desde pequeño, desde los 4 años, yo me crié prácticamente en un taller de moda. sí. Mi madrina era como mi segunda madre, mi abuela nos mimaba más que mi madre. Mi madre ha sido una mujer muy exigente, mi padre también, han sido personas como muy serias y nos han marcado mucho la disciplina, el amor por el trabajo, la constancia y la que me daba los caprichos, la que me permitía un poco hacer las cosas o me regalaba dulces, ¿no? De pequeño era Claro, mi madrina, que era como su nieto, porque me llevaba, mi tía es bastante más anciana que mi madre, se llevan ok. muchos años. Entonces, para nosotros éramos como sus juguetes, mi hermana y yo. Y yo me acuerdo de criarme en su taller de sastrería, donde venían las señoras a probarse ropa. No había en España tanto prêt-à-porter, se hacía mucha costura a medida y Mm. yo me he criado entre hilos de colores y recuerdo siempre desde los 2, 3 años las cajas llenas de colores, las bobinas de hilos, cientos de colores, los amarillos, los naranjas, los rojos, todo perfectamente ordenado porque un taller tiene que tener un orden, ¿no? Oh, Y todo claro. estaba en sus cajones. Se abrías el cajón de los amarillos, el cajón de los verdes, el cajón de los azules. Y ya dicen que yo de pequeño, con 1 año y 2 años, jugaba con los hilos haciendo ovillos de hilo. Y de pequeño yo pensaba que me iba a dedicar a lo mejor a la moda. Con 8 o 10 años yo dibujaba, hacía cenefas de colores y le dibujaba a mi madre, por ejemplo, un jersey para que me lo tejieran. Y yo hacía el dibujo que quería en el jersey. Entonces llevaba la ropa, digamos, indirectamente diseñada por mí. Claro, claro. Pero ya a los 10, 12 años empecé a ir a clases de pintura y yo pensé que iba a ser pintor, la verdad. Hasta que no llegué a la Facultad de Bellas Artes y el primer año que ya tuve contacto
Con el barro, pues algo cambió. Yo era una persona que no me gustaba mancharme las manos y de repente empecé a tocar los materiales y bueno, quedé fascinado por las posibilidades que tenían. También influyen, como en todo, los profesores que uno tiene, ¿no? Tuve la suerte de tener un gran escultor, Josep Jassans, un escultor catalán que aquí era catedrático en Barcelona y era de los pocos artistas figurativos que valían la pena. Porque era un momento en los años 90 donde Barcelona se caracterizaba por el arte conceptual. Por lo Ok. tanto, los que nos gustaba la figura humana éramos raros, éramos los raros del grupo. Nos decían que éramos del siglo XIX, que lo que hacíamos no tenía ningún valor, que eso ya estaba más que superado, que era pura artesanía. Y la verdad es que incluso este señor, siendo un gran escultor y un gran catedrático, estaba muy maltratado dentro de... Pero yo creo que a lo mejor eso era parte de la fascinación, eso permitía tener una clase con muy pocos alumnos, éramos como los escogidos, ¿no? Ok. Y algún compañero escultor que también, como Tomás Barceló, por ejemplo, que está mucho en las redes sociales, en Instagram, Sí. os aconsejo que también le sigáis, y algunos de los que en aquel momento nunca pensé yo que el arte figurativo volvería a tener un resplandor, porque nos abocaban un poco a la muerte, por así decirlo. Las galerías de Barcelona no querían exponer arte figurativo y éramos un poco los refusés, ¿no? Del salón, como en la Francia, del salón académico, los rehusados, porque eso, no estaba a la moda, no era nada. Había que ser moderno, había que trabajar mal, de hecho. Claro. Bueno, pues mi formación siempre era a través del mundo clásico, desde pequeño, desde Sí, pequeño. Yo no, recuerdo es con... lo que veo ahora, vamos, es lo que más vemos en tu escultura, ¿no? Sí, Una forma clásica. es el Entonces, Atlante aquí detrás, precisamente me voy a poner para que se vea un poquito más. Aquí increíble. una de las últimas piezas, esta es algo mayor de tamaño real. Y pues yo de pequeño recuerdo leer versiones infantiles, pero de los mitos griegos. Y Claro. me fascinaban esas historias. Y luego, pues, por ejemplo, claro, con 12 13 años, pues Miguel Ángel, ¿no? El poder ver la Capilla Sistina, el poder... yo devoraba libros, además, era una rata. Era muy repelente de pequeño, ¿eh? Era Ajá. el típico niño ya un poco viejuno que hacía preguntas filosóficas, que hacía preguntas incómodas y que me pasaba muchas tardes con la bibliotecaria, pues leyendo y mirando las enciclopedias. Y eso que no deben de hacer los niños. Claro, pero mira nada más el resultado, obviamente. Bueno, Oye, y dime una cosa, mira, yo te conocí, de hecho, en un viaje a Barcelona y conocí tu obra antes de conocerte a ti. Entonces, vamos, estás en museos, vamos, la verdad es que estás en todos lados en Barcelona. Entonces, no sé, que tienes exposiciones en Europa, has hecho grandes exposiciones. Platícame un poquito digo, si puedes enmarcarlo un poco en dónde ha sido tu mayor éxito, dónde sientes que has tenido el mayor éxito, ya sea en exposición o en experiencia, vamos, en experiencia de vida, o cuál ha sido tu gran éxito como escultor a hasta ver, hoy. para mí, hace 2 años tuve la posibilidad de hacer en la UNED, que es la Universidad Nacional a Distancia Española, tiene varias sedes en España. Tuve la posibilidad de hacer una recopilatoria de mi obra titulada Espíritu Clásico, donde recogía prácticamente algunas obras de la época de formación, cuando era estudiante de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Ujú. Y también obras, las últimas obras, ¿no? Evidentemente algunas obras como esta que tenéis detrás no estaban, pero había otras obras. Si me muevo por el estudio, creo que será más o menos Por favor, muestra. que me podáis. El estudio está completamente saturado Lo actualmente. conozco perfecto. Podéis ver, pues está un poquito peor, cuando tú viniste estaba más bonito de ver, pero estoy preparando cosas nuevas y entonces he recopilado un poco las obras, aquí están castigadas, un poco arrinconadas. Ok. Entonces había algunas de estas últimas obras en aquel momento, en el 2018, y, y bueno, eso me permitió hacer pues un catálogo, ya sabes lo importante que es para los artistas un catálogo. Por supuesto. Una cosa que sí que quiero remarcar,
de diferencia, ¿no? Desgraciadamente, entre la escultura y la pintura es lo difícil que es para un escultor hacer una exposición individual. Totalmente de acuerdo. Presentar una colección de 30 piezas, 40 piezas, digamos, de cierta calidad, puede ser el trabajo de más de 10, 12, 15 años. Sí, y además, Entonces, además el movimiento de ellas, ¿no? O sea, moverlas de un lugar a otro. moverlas. Entonces, claro, la producción de obras de este tamaño, como las que veis detrás, que yo tengo anual, es muy baja. ¿No? Evidentemente, pues también hago obras pequeñitas, podéis ver, no sé, me gustaría que veáis también un poquito el estudio, que yo creo que esto es lo divertido, ¿no? Estas conexiones. Pues podéis ver obras, sketches, retratos de encargo, por supuesto. Entonces, este tipo de obras se van coordinando, ¿no? Con la obra de gran formato. Pero realmente obras nuevas al año, que, no sé, puedo hacer 2, 3 obras como máximo. De ahí la dificultad, ¿no? Entonces, en ese sentido te diría esta exposición de espíritus clásicos y también porque psicológicamente supuso una especie de conciliación con mis orígenes, porque yo soy de origen aragonés, nací en Zaragoza, de Ajá, familia turolense, toda mi familia es turolense, y vivo en Barcelona desde pequeño, por lo tanto mi formación es barcelonesa. Y ya. nunca había tenido la posibilidad de volver como a mi tierra de origen y que encontrara que los medios de comunicación bueno, pues hicieran reseña de mi trabajo y desde entonces han salido como 3 años de constante trabajo, exposiciones. Por ejemplo, en teoría, el domingo que viene inauguraremos un monumento que he estado trabajando con 2 compañeros más todo el verano, que llevamos casi un año proyectando y que quedó parado por la COVID, ¿no? Y digo en teoría porque también España está en un momento crítico de COVID y no se pueden hacer actos como de inauguración y a lo mejor haremos un vídeo que colgaremos en las redes. De Pero hecho, yo creo que hiciste algo, ¿no? Sobre ello. O sea, hiciste un streaming. Te vimos. sí, hicimos un streaming este verano, exactamente, exactamente. Pues la obra está acabada, se colocó la semana pasada, estuvimos colocando la semana pasada y en teoría el domingo, si no se inaugura, os enviaremos un vídeo que lo colgaremos en las redes sociales, por supuesto, para que se pueda ver cómo ha Oye, quedado. lo estaremos esperando, por supuesto. Oye, yo sé que el arte, bueno, el clásico es lo que a ti te mata, ¿no? Digamos que es como tu fuerte. Pero como inspiración, ¿en quién te inspiras? O sea, ¿o en qué te inspiras? ¿Quién es tu musa? Para mí es la belleza del cuerpo. Ok, El cuerpo humano es tan rico, tan expresivo, tan noble. Fíjate que muchas veces me dicen, ¿y por qué trabajas desnudo? ¿No? Porque podría hacer gente vestida, ha hecho algún monumento con, pues evidentemente con gente vestida, pues porque era apropiado para el tema, ¿no? Pues a lo claro, mejor pues estoy pensando de niños jugando, los niños no suelen jugar desnudos, ¿no? claro. Pero el tema del desnudo es la posibilidad de mostrar esta especie de máquina divina tan maravillosa que es la anatomía humana. Y yo creo que, mm, mira, voy a decirte una cosa, no sé si los artistas elegimos el tema de nuestro trabajo o es algo que nos viene dado por el destino, porque yo creo que no podría ser otra cosa. No creo que pudiera ser otra cosa. Yo creo que no sé hasta qué punto el libre albedrío o el destino es el que elige por nosotros. Porque yo O sea, recuerdo, esta pasión es una especie de necesidad, igual que necesitamos comer, eh, totalmente. eh, yo necesito hacer esto. Me han ofrecido muchos galeristas hacer, sobre todo cuando empezaba, e incluso hasta hace unos años, oye, pero si haces esto y le das un toque más moderno, yo te voy a vender un montón, porque ahora está de Claro, moda, pues mira, me acuerdo en los 90 y principios del siglo XXI, estaba muy de moda el artista, un gran escultor, Igor Mitoraj, o Mitoraj, ajá. un escultor que estaba por todo el mundo haciendo esculturas de gran formato, que lo que hacía era estatuas cortadas, ¿no? De héroes clásicos cortadas y desparramadas por el suelo o transformadas y demás. Y entonces yo recuerdo galeristas muy importantes de Barcelona, tú córtame esta escultura en 3 piezas y yo te la vendo por X dinero. Y digo, pero es que no te la voy a cortar, o sea, pues perderé este dinero, pero voy a ser
infiel a mí mismo. Y si un artista pierde esta autenticidad, no tenemos otra cosa. Los artistas no somos ricos en creatividad, pero somos esclavos de nuestro trabajo realmente, somos adictos al trabajo. Totalmente de Eh, acuerdo. yo este verano, después de hacer esta obra en piedra, he hecho las primeras vacaciones en mi vida después de 40 años, porque mis vacaciones son trabajar y trabajar, y mis vacaciones son ir a Italia y hacer una escultura en piedra. El verano pasado estuve haciendo otra talla de alabastro de gran formato. Este verano he estado haciendo ese relieve. Y por circunstancias, digamos, gracias a esta desgracia de la COVID, no pude ir a Estados Unidos a hacer un trabajo que era dar un curso. Y Qué maravilla. ya tenía esta semana para San Diego reservada, o sea, estas 3 semanas. Y como me quedaban vacías, pensé, pues mira, por primera vez en mi vida voy a hacer vacaciones. Bueno, ya vendrá ese momento y aprovecho para decirte que entonces si vienes a, o sea, si vienes a América, vamos hasta Estados Unidos y después estarás invitado a la Ciudad de México, por supuesto. Con mucho gusto, porque mira, el año pasado o el anterior estuve a punto de dar un workshop en México, Ajá. pero al final, bueno, sabes, estas cosas que a veces coordinar todo es difícil. Y era justo esa idea, ¿no? Dar un workshop de una semana en San Diego y luego ir a Tijuana y dar un workshop de otra semana. Bueno, Pero pues encantado, es que tú monta algo que yo voy a Ciudad de México. vendrás a la Ciudad de México, así que velo planeando ahora que terminemos un Muy bien, poquito muy de bien. lo que Será, estamos será hablando. un placer. Oye, siguiendo un poco con esto, estamos justamente con este tema, a cómo ha cambiado la situación y cómo ha cambiado la situación del arte en términos de quién debe, me he estado preguntando todos estos últimos meses, quién debe participar ahora, en qué otros qué otros personajes o qué otras personas deben de participar en el apoyo al arte, ¿no? Es como muy sabido que bueno, al menos en el caso de México te platico, ¿no? Que los museos, todo esto, no, pues no tienen el presupuesto necesario. Entonces, de pronto yo, como gestor de arte, me he dado la tarea de buscar a empresarios y personas que estén dispuestas a trabajar para llevar a cabo este trabajo que a veces pues el gobierno no puede o no quiere o no, digo, razones más menos. Ujú. ¿Tú cómo ves qué tipo de personas crees que deben de participar en este nuevo esquema de promoción, difusión del arte? Pues bueno, yo creo que lo que planteas está muy bien encaminado, aunque hemos de ser muy realistas, van a ser un par de años difíciles, pero también primero, también puede ser un buen momento de introspección, ¿no? De que uno vea realmente lo que está haciendo o de encontrar nuevos sentidos. Respecto a los factores culturales, pues yo creo que las administraciones públicas se deberían de implicar mucho más. Pero sinceramente espero muy poco de los estados, ni de este ni de ningún estado. Claro. Eh, a veces yo trabajo con instituciones públicas, soy muy afortunado de poder exponer en museos, pero aquí, por ejemplo, Barcelona, tú sabes que quien está moviendo, uno de los museos que más mueve es un museo privado, pagado con dinero privado, que es la Fundación de las Artes y los Artistas, que es el Museo MEAM, conocido internacionalmente y que tiene muchas más visitas que los museos públicos, Me porque encantó. realmente, porque realmente pues está patrocinando un arte auténtico, ¿no? A veces Maravilloso, de verdad. Un lugar espectacular, me encantó. me alegro. Pero realmente esta involucración del mundo privado, de empresarios, de eh, instituciones privadas, de fundaciones, pueden hacer mucho bien, porque yo, entre comillas, en mi doble faceta me siento privilegiado. Hay gente que me dice, tienes como dos cerebros, ¿no? Un cerebro que se dedica o como dos trajes. Un día te vistes de profesor y luego al día siguiente te vistes de artista. Y digo, bueno, es que a mí me enriquecen las dos cosas. Yo creo que tengo esta doble vocación. Y en este Claro, momento debo decir que es un alivio, porque en los momentos de crisis al menos tienes que una de tus dos vocaciones sigue adelante. claro. Pero fíjate, piensa en la gente del teatro, en la gente de la danza. Me interesa mucho porque todos los modelos y las modelos que vienen a mi taller es gente del mundo de las artes escénicas.
del deporte a veces, pero casi siempre pues de la danza, del teatro. Y claro, es un momento muy duro, muy sangrante, porque muchos teatros no pueden abrir con 100 personas, necesitan 400 para poder cubrir los gastos, ¿no? En las Claro, galerías va a pasar lo mismo, tú lo sabes bien como galerista. Entonces, ese trabajo lo vais a tener que hacer pasito a pasito, grano a grano, con el público privado, como muchos ya estáis haciendo desde hace tiempo, ¿no? Con el contacto puerta a puerta y llamando a la gente y buscando un arte que no sea superficial, sino que hable realmente de las emociones humanas y, y que toque al corazón del público. totalmente. Es nuestro deber como artistas, cada uno desde su perspectiva. Yo, por ejemplo, para mí convierto el sufrimiento hasta en belleza, ¿no? Yo creo que para mí la belleza es una sublimación. No necesito el desgarro, no necesito el desgarro, pero hay muchos compañeros y compañeras mías que trabajan desde el desgarro, desde el dolor, ¿no? Claro, De un expresionismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo importante es que sea verdadero, lo verdadero es que sea auténtico. Y, auténtico, esa es y, la palabra. y eso es lo que se ve, o sea, eso es lo que se percibe. Cuando alguien mira una escultura y ve que no está bien hecha porque este señor sabe mucho, sino está bien hecha porque ahí quería decir algo y lo ha plasmado a través de su lenguaje, a Claro, través de su trabajo, que es de su bien hacer. Y ese bien claro, hacer no solo es bien acabado, me refiero bien hacer es que es capaz de transmitir pues una emoción, ¿no? totalmente de acuerdo. Oye, una pregunta más que tengo ahora, que va ligada, y hemos hablado ya de ello, el tema de las pandemias. Ahorita estamos en plena pandemia. ¿Cómo ves tú o qué estás haciendo tú para que esto, vamos, sí, como tú lo decías, ahorita tienes las clases y entonces das clase y eso es una salida, pero muchos artistas se me acercan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito vender mi obra, ayúdame, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y no solamente es el tema de vender, sino es el tema de exponer en un museo en donde no hay o sea, solamente puede entrar, por ejemplo, en el caso de México ahorita solamente puede entrar el 30% de cupo del museo, entonces esto dificulta muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo ves tú, cómo visualizas tú? Porque además la pandemia no va a terminar hoy y No. va a ser, tenemos que convivir. O ya tienes alguna estrategia, ya pensaste en algo en que te puedas basarte de aquí en adelante para ello? Acabas de decir de tu próxima escultura que tu trabajo que no sabes si se va a develar o no. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Cómo piensas tú que podemos? Pues la verdad es que la solución no es fácil ni es única, ¿no? Desgraciadamente, aquellos artistas que tengan una necesidad inminente, porque a veces te puede pillar en un momento vital en que también tienes necesidad de unos ingresos económicos, pues lo van a pasar mal. Yo soy muy realista. Yo te decía, vendrán un par de años bastante duros y a mí personalmente me ha pillado en un momento también de un cambio mental. Eh, esto no lo he dicho en público, pero a muchas personas que han venido al taller les explicaba, ¿no? Yo, por ejemplo, ya sentía esa necesidad el último año me he dedicado muchísimo al dibujo Ok, y sentía la necesidad de que en este momento necesito casi más dibujar que hacer escultura. ok, Y, entonces tengo la primicia, qué maravilla, gracias. sí, sí. Es que ha sido una pena porque en abril había, en el MEAM me dejaba una planta para exponer una exposición sobre el mundo de la danza, inspirada en el bailarín flamenco Rafael Amargo. Qué Y, maravilla. pero desafortunadamente no se pudo No sé, mostrar. Tengo todo un estudio cerrado con toda la obra que va al MEAM y que es posible que se vuelva a hacer este año, pero me pareció muy oportuno no hacerla por varios motivos. Una, no tenía sentido si nadie no, pudiera visitarla. claro, Los artistas vivimos del público, aunque no compre el público, pero necesitamos total, que nuestro mensaje llegue. Para que me quede en mi casa no tiene sentido. Luego, total. perder ese valor haciendo algo virtual, yo creo que el arte tiene todavía algo de matérico. Y yo doy clases también de arte digital, pero siempre digo, esta relación
con la realidad, ¿no? La observación de la realidad. No perder, por muy digital que sea una cosa, como en una película, no pierdes el contacto con las emociones reales. Las películas son en papel de celulosa, ¿no? Hoy en día en píxeles, pero realmente no hay que perder este contacto con lo real. Entonces, yo he preferido tenerla durante un año cerrada, está cerrada, todas esas obras, y espero que se puedan exponer este nuevo en abril del 21. Y Claro, ese proyecto es el que me estaba haciendo cambiar. Y cuando estaba ya acabado, porque la pandemia empieza en marzo, se exponía en abril, estaba dando los últimos toques a unos dibujos que he hecho en carboncillo de 2 metros de alto. wow. También he hecho esculturas para ese proyecto. Ya vi que tenía esta necesidad de cambiar por el dibujo. Entonces, fíjate que a lo mejor estoy buscando algo inconscientemente como más introspectivo todavía, porque la escultura es introspectiva, pero tiene siempre el factor material, volumétrico, ¿no? El dibujo todavía es como más solitario, es como más ascético, ¿no? Claro, claro, claro. Y quizá me está viniendo un poco esta espiritualidad pues de búsqueda. Y las crisis son estos momentos también. A veces, en este caso, es una crisis médica. Otra vez puede ser una crisis económica, otra vez puede ser una crisis personal, ¿no? Que uno pasa por una crisis por circunstancias humanas. Entonces, bueno, yo lo estoy viviendo así. Y como te digo, afortunadamente, pues soy un privilegiado. Soy un No, privilegiado. coincido contigo y sí creo que tenemos que ser muy claros o sea, en qué momento estamos viviendo. Bueno, para mí sí ha sido como un poquito difícil entender la pandemia desde el punto de vista de la venta, ¿no? Y desde, como te decía, desde la gestión del arte a través de los temas de museo. Uh -huh. Las galerías en sí, pues bueno, tienen también también tienen un reto tremendo, pero específicamente lo que decías tú, y lo he estado leyendo, porque yo, no sé si sabes, yo doy un curso de historia de arte en una universidad aquí en México. Uh -huh. Entonces, hay un tema ahí muy importante que es cómo la gente todavía no está dispuesta y no sé si estará dispuesta a comprar una obra de arte vía internet, ¿me explico? Es como, o sea, hay que estar en contacto, hay que olerla, hay que tocarla, hay que identificarse. Se dice también que la obra escoge al cliente. Uh -huh. No es nada fácil subir una fotografía de una obra y decir, ok, pago, no sé cuántos euros te gustan, pero 10.000 euros por una obra, ¿no? No, o sea, no es nada fácil, porque además políticas de devolución, o sea, cosas que la verdad es que no están dentro del concepto de un Sí, artista, sí, sí. venta de una obra, ¿no? Entonces, sí es un reto grandísimo, yo todavía sigo dándole vueltas a eso, he platicado con muchos artistas, ellos siguen en el tema de las redes sociales, pero no es precisamente lo único en lo que nos vamos a tener que basar y hacer pues para seguir el camino y darle, ¿no? Y cambiar, o sea, que cambie la situación. Por lo pronto, yo creo que estar observando es algo que es muy importante, ¿no? Observar cómo se va moviendo el mercado y cómo se van moviendo las cosas, inclusive la misma pandemia, etcétera, para que volvamos a tener ese contacto piel con piel, ¿no? De la obra y el espectador. Pues bueno, un poco cerrando para ya no quitarte más tiempo, ya es tarde en No, no Barcelona. te preocupes, estoy encantado de compartir. Sabes que tengo una especial amistad en México, aquí en Barcelona, el Consulado de México es como mi segunda casa y tengo muchos amigos mexicanos de distintos sitios, de Guadalajara, de Tijuana, de Ciudad de México sobre todo. Qué Así que bueno. estoy encantado con compartir pues mi tiempo con México. Muchas gracias, Jorge. Oye, dime, eh, como consejo, digamos, o un mensaje que tú le puedes dar a los artistas, de que no dejen este camino del arte, cuando realmente, es que yo veo mucho talento. En México tú sabes que hay muchísimo talento, de verdad, artistas de una calidad impresionante. Pero a veces se desaniman justamente por el tema justo Uh económico, -huh. que tienen que hacer una carrera, porque, o sea, una carrera mucho más como, hijo, pues mucho más fuerte o difícil, ¿no? Como tú decías, la perseverancia y todo eso es algo bien importante.
y creo que estamos viviendo unas épocas muy difíciles. Entonces, ¿qué es lo que tú, o sea, cuál es tu experiencia? ¿Qué tú les podrías decir a toda esa gente y a todos esos artistas talentosísimos de que no suelten, que no Pues, aguanten? a ver, la vida del artista siempre ha sido inestable y siempre ha sido complicada. Esto hay que tenerlo muy claro, porque de otra manera no se puede llevar. Yo te diré que incluso en momentos en que aparentemente estaba teniendo mucho éxito, me tocó trabajar por las noches de camarero. Claro. Porque yo sabía lo que quería. Yo quería que yo quería traer un estudio en Barcelona, un estudio que para escultura tiene que ser grande. No es tan grande como me gustaría, pero es bastante grande, tú lo Es conoces. enorme. Mis amigos me dicen que es grandísimo, a mí me parece muy pequeño. Si vierais, Claro. esto alrededor está lleno de cosas y yo necesitaría más espacio, ¿vale? Pero evidentemente esto supone unos costes muy altos de mantenimiento cada mes y de muchos otros gastos, ¿no? Y Claro. entonces yo sabía lo que quería. Por suerte eso es muy importante, tener una vocación en la vida. Entonces, incluso si tienes que dejar una temporada de no hacer arte, pero sabes por qué lo estás haciendo, no importa. Si tú, por ejemplo, durante un año, 2 años, tienes que ir a trabajar a otro sector, pues en una oficina, vendiendo, en una tienda, en un comercio, lo importante es no perder la llama. O sea, lo importante es que tu vela, tu velita interior, tu candela esté siempre prendida. Y Ok. eso es lo que uno tiene que cuidar, porque, pero en la vida hay muchos factores, en muchísimos factores, porque hay cosas que uno las proyecta muy bonitas y luego salen mal. Y esto me gusta mucho de los norteamericanos, de los estadounidenses, ¿no? Que es el fracaso. Fíjate cómo los estadounidenses, ¿cómo ven el fracaso? Lo ven como una oportunidad, pierden la casa, vuelven a luchar todo desde cero. Esto a los latinos nos cuesta un poco más. Y en ese sentido Mucho. me identifico más con vosotros y con esto que dices, ¿no? La gente que es muy talentosa en México, en España, en Italia, pero se desesperan. Yo he vivido, he trabajado mucho, he dado clases en Italia Sí. y sobre todo en el sur, ¿no? Que todo el día lamentándose. Lamentándose no sirve de nada. El lamento, vale, está bien, estamos en un mal momento, tenemos problemas. A lo mejor tienes que trabajar de otra cosa, tienes que complementar tu trabajo, pues porque evidentemente todos tenemos que comer, todos tenemos que tener pues una serie de necesidades. Y bien, a lo mejor tienes que cerrar tu estudio, pero luego lo puedes volver a abrir. A lo mejor hay que compartir el estudio con otra persona y dividir el estudio, el estudio físico me refiero, ¿no? O sea, hay que adaptarse. El ser humano solo tira adelante en la historia cuando te adaptas. Y los artistas tenemos que ser flexibles, tenemos que ser adaptativos. Mira, lo ideal es tener un mecenas, un sponsor que me envíe $10,000 al mes y yo no tener que preocuparme de nada. Pero Claro. ¿sabes cuál es el problema que he visto en muchos compañeros que han tenido ese mecenas, ese sponsor? Que al cabo de 4, 5, 6 años han hecho una obra de muy mala calidad porque tenían la vida resuelta. Fíjate que en el caso de las personas que tienen un mecenas que yo conozco aquí en la Ciudad de México, el problema, su calidad sigue siendo espectacular, quizá un poco repetitivo, ya, sí se pierde un poco el ingenio o esta capacidad, pero más allá de eso, no tienen capacidad de salir, o sea, no tienen capacidad de que el mundo los conozca, no tienen la capacidad de exponer en ningún No tienen lado, la necesidad, no tienen la necesidad. ¿Por qué pero estamos haciendo todo esto en las redes sociales muchos artistas? ¿Por qué ha sido una época de mucha conversación? Porque claro, había que transformar esa energía en otras cosas y en lo que se podía. No podíamos salir de casa durante unas semanas, pero podíamos salir al mundo a través de una ventana que es en las redes sociales. claro. Entonces, yo aprendo de muchos compañeros míos. Y yo veo a lo que hacen mis compañeros y esta posibilidad de ver lo que están haciendo artistas de todo el mundo, que en otras ocasiones no lo hubiéramos visto, de poder entrar en las casas de los demás, estando a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, pues aprovechémoslo. Las redes sociales tienen cosas muy malas y tienen cosas muy buenas, pues Totalmente. aprovechemos las cosas buenas. Como tú dices, no es fácil vender una obra por una red social. Yo te voy a decir que no he vendido más de 2 pequeñas piezas. Claro, Pero me han salido muchos proyectos. por supuesto, Me han para eso salido es. muchos contactos, muchos proyectos, pero yo, por ejemplo, soy el primero que digo, no compres la escultura sin verla, ¿no? Porque es muy Claro, difícil. Quizá un pintor lo tiene algo más fácil,
porque viendo los colores pueden cambiar los matices, lógicamente la fotografía no es como la pintura, pero un escultor, o sea, la experiencia de verte enfrente de la obra, de ver el tamaño, aunque sea pequeña, pero ver cómo eres tú, ¿no? La experiencia existencial es enfrente de la escultura, no es a distancia. Eh, Totalmente. y eso es, Oye, eso es muy difícil de transmitir. Pero bueno, como buscamos otros caminos, lógicamente. muchísimas gracias. Oye, bueno, pues vamos finalizando. ¿Qué mensaje nos das para cerrar esta maravillosa entrevista que nos has dado? Bueno, pues primero darte las gracias también por la oportunidad, Gracias. a tu disposición y a la de nuestros amigos que nos oyen. Pues un mensaje realista. Yo soy realista, como ves, de estilo, pero es que yo creo que soy realista también de pensamiento. No hay que engañarse ante una realidad que es difícil, Sí, pero es muy importante. Quizá, fíjate que la sociedad occidental estamos dedicando, todos vamos una hora al gimnasio, ¿no? Pues hay que dedicarse al gimnasio del alma. Y el arte es el gimnasio del maravilloso. alma. Entonces, cada uno que lo encuentre en la naturaleza, en una lectura, en una música, pero que no, y esa es la llama, esa es la llama. Eh, Entendiéndola como uno quiera, ¿no? Desde las creencias que cada uno tenga. Pero si no, ya los griegos y los romanos decían, mens sana in corpore sano, ¿no? O sea, si tú te pierdes, si pierdes tu Mente, equilibrio, cosa, claro. pierdes la vida, aunque estés vivo, aunque tengas mucho bienestar económico. Por lo tanto, en momentos difíciles es cuando más tenemos que cuidarnos hacia adentro para poder cuidar a los demás hacia afuera y poder hacer cosas, que el arte es eso, ¿no? Hacer cosas para los demás. Pues muchísimas gracias, de verdad estoy muy agradecido porque sé que eres una persona muy ocupada, sé que eres una persona de verdad muy talentosa. No te Muchas estoy echando, de verdad, no estoy pasado de echarte flores porque yo sí conozco, no, o sea, no solamente por ti y tu trabajo, sino porque en mi viaje a Barcelona, de verdad, la gente te conoce y te reconoce muy bien y eso me da muchísimo gusto. Pues bueno, lo único que resta por decir es si nos quieres compartir tus redes sociales y te las sabes de memoria de una vez para que te sigan. Bueno, tengo la página web que es jorgegea.com y en el Ujú. Instagram me tenéis aquí en egea.sculptures, en inglés, sculptures. Others. Y luego la egea.sculptures.oficial, donde veis las obras como acabadas, como de galería, de catálogo, para entendernos. Ok, ok. Y ¿Y ya siempre a vuestra disposición. Facebook no utilizas o sí Sí, utilizas? también tengo Jorge Egea en Facebook, pero sí que es verdad que Facebook cada vez me parece como más monótono, ¿no? Todo el mundo se está moviendo por Instagram, está convirtiéndose es más vibrante y por eso precisamente, pues cada vez doy menos importancia al Facebook. Claro, claro. Ok, pues muchísimas gracias otra vez Pues y un abrazo, que paséis un feliz día queda, y queda abierta la invitación. Espero que para el próximo año tengamos un proyecto juntos, por muy supuesto, bien, podemos hacer un cambio maravilloso. Barcelona, México, estoy segurísimo de ello. Y claro que sí, estás invitadísimo a exponer ya sea dibujo, está perfecto, pintura, escultura, vamos a ver qué hacemos vamos a buscar el sponsor para que muy nos bien. traiga. Tú piensa algo y montamos un workshop. Claro que sí. Te mando un abrazote, hasta Un luego y abrazo. saludos a Barcelona a todo el mundo. Hasta Besos a luego. todos. Chao.